Bueno, primero de todo, gracias por venir, bienvenidos a Cálida, sobre todo aquellas personas que no habíais visitado el centro antes. Hoy tenemos el placer de tener como invitada a la doctora Sevio, que bueno, pues trabaja en el Hospital de San Pau, es oncóloga médica y pues su especialidad sobre todo es enfocada a los sarcomas y pues para eso la hemos invitado, para que nos cuente cosas sobre este tipo de cáncer que es realmente bastante peculiar, vamos a decir. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, encantadísima de estar aquí y gracias a vosotros por toda la labor que hacéis y bueno, nada, un placer. Cuando me dijeron de venir, digo yo, por supuesto, encantada, todo lo que se puede hacer, sobre todo para acercarnos un poquito más a la gente como médicos. Y bueno, como ha dicho Sara, yo me llamo Ana Sevio, y desde el 2014 me integré en la unidad de sarcomas de este hospital, que tiene una tradición muy larga, ¿no? en esta patología. Se inició ya hace muchísimos años, iniciándose desde traumatología, ¿vale? Y después desde mi jefe, el doctor López Pousa, y durante muchos años ha sido un centro de referencia para esta patología, no solo en Cataluña, sino también a nivel de España, ¿no? Desde el año 2016 o 2017 somos centro de referencia nacional, y también desde ese 2017 pertenecemos a la ERN, que es una red europea que se fundó para intentar mejorar y colaborar en enfermedades y patologías raras, ¿no? De momento, pues bueno, en esa red europea pertenecemos varios hospitales de España, y bueno, poquito a poco, aunque más lento de lo que quisiésemos, pues poco a poco se va visibilizando un poquito más estas patologías pues más raras y más minoritarias. Y bueno, eso también lo que queremos que haga es que en un futuro pues pueda mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento y el pronóstico de los pacientes, ¿no? Que como muchos de vosotros sabéis que estáis en por desgracia, vamos a decir, porque no podemos decir otra cosa, en este mundillo, pues bueno, como sabéis, las enfermedades raras y minoritarias, y el cáncer no es una excepción, pues siempre llevan, ¿no?, de la mano unos problemas pues asociados, ¿no? Y bueno, a eso nos dedicamos aquí, y nada, estaré encantada de ir respondiendo a las preguntas que queráis, comentando temas que os puedan preocupar más, o de lo que queráis hablar, pues aquí estaré dispuesta. Sí, bueno, un poco la idea es que nos expliques un poco, ¿no?, en términos generales, ¿no?, el sarcoma, el momento del diagnóstico, porque como bien dices, ¿no?, al ser un tipo de cáncer minoritario, en muchas ocasiones dificulta su diagnóstico. Yo os invito a que, en base a lo que vayamos hablando, si en algún momento surge alguna duda, algo que no entendéis de lo que se está comentando, pues estáis invitados, ¿no?, para eso precisamente es esta sesión. Sí que es cierto que no entraremos en temas muy específicos de cada uno de la situación de vosotros, no es el propósito de la sesión de hoy. Pero sí en términos, ¿no?, de entender y que puedas sumar, ¿no?, a todas las personas que estáis aquí, ¿no? Entonces, Ana, ¿por qué cuesta tanto diagnosticar el sarcoma? Porque es que hay personas que ¿no?, que vienen acá y comparten con nosotros, decir, es que el médico de cabecera es que no tenía ni idea o sea, que lo había escuchado alguna vez en la carrera y nunca más, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto a veces, ¿no? Y se prolonga tanto en el tiempo, ¿no?, el llegar al diagnóstico. Pues esto pues es algo que es, por desgracia, muy habitual, ¿no? Y esto viene derivado de que se trata de una enfermedad rara y de una patología rara. Entonces uno no puede diagnosticar lo que no tiene en la cabeza, ¿no?, lo que no piensa como opción diagnóstica. Entonces, si uno no piensa que eso puede ser una opción diagnóstica en determinado paciente, pues es difícil llegar a ese diagnóstico, ¿no? Esto es uno de los hándicaps, ¿no?, que como tú bien dices, pues bueno, desde la atención primaria, pero incluso desde, ¿no?, diferentes hospitales igual más pequeños, o que no tengan tanto experiencia o tanto trato en el día a día con esta patología, si uno no la piensa, es difícil diagnosticarla, ¿no? Y de aquí pues viene un poco también estas campañas que hacemos de difusión, de concienciar en la atención primaria, para que pues lógicamente los médicos, que muchas veces son a los que ven a los pacientes, ¿no?, pues el médico de cabecera, o pues un traumatólogo, pues, ¿no?, de mi mutua, porque es más rápido y a mí me duele aquí y es más rápido ir al traumatólogo de la mutua, para que pues todo el mundo pueda tener este diagnóstico en su cabeza y lo contemple, y eso evitará pues estos retrasos diagnósticos que, por desgracia, pues son muy habituales, ¿no? Entonces, yo creo que una es
esta es la explicación fundamental. También se añade que muchas veces el diagnóstico se da en personas relativamente jóvenes, ¿no? Y esto pues, no, una persona joven de 30 años que le duele la rodilla, pues será porque se ha dado un golpe jugando al fútbol, ¿no? Entonces esto es como que sí que es lo más habitual también. Siempre hay que remarcar que este diagnóstico es una excepción de la mayoría de gente que consulta por problemas, no va a tener un sarcoma, lógicamente, ¿no? Entonces también se añade eso, ¿no? Pues que es también gente joven, en principio sana, que uno no piensa o no tiene en mente que puede tener pues algún tipo de tumoración, ¿no? Y menos estas tumoraciones infrecuentes que, como os digo, algunas son infrecuentes incluso para nosotros. Entonces, claro, pues para el médico de cabecera o el traumatólogo, pues, ¿no? De un centro más pequeñito, pues todavía más complicado y más complejo, ¿no? También es más infrecuente pues para el radiólogo, por ejemplo, ¿no? A veces pues un radiólogo no está acostumbrado también a verlo, también a veces determinadas pruebas de imagen, pues a veces no, pues si una persona no tiene mucha experiencia en esa patología, pues igual cuesta un poquito más de diagnosticar. Lo mismo pasa, ¿no? Con el patólogo, me han quitado un bultito, una tumoración, pero bueno, pues el patólogo también muchas veces pues ha visto muy pocas de esas tumoraciones, ¿no? También cuesta, es decir, es un cúmulo de cosas y que yo creo que vienen fundamentalmente derivadas por la baja frecuencia, ¿no? Es, yo qué sé, uno tiene una tumoración en la mama, inmediatamente el de cabecera piensa que puede tener un cáncer de mama, ¿no? Eso no pasa con esta patología, porque también se añade que es una patología que un sarcoma puede salir en cualquier parte del cuerpo, en realidad puede salir de la cabeza a los pies, ¿no? Y entonces sí que es verdad que se añade esta complejidad, ¿no? Que no es un solo tumor en una localización, o en el colon, o en el pulmón, sino que es multitud de subtipos diferentes, porque decimos sarcomas, pero es que sarcomas en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud hay más de 100 tipos diferentes de tumores mesenquimales, ¿vale? Unos son más malignos, otros de malignidad intermedia, pero hay una cantidad muy importante, ¿no? Y como os digo, pues claro, pueden salir de la cabeza a los pies y esto añade todavía más problemas o más dificultad en el diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas son las que hacen que, por desgracia, tengamos un retraso en los diagnósticos que, como es obvio, impactan el pronóstico de los pacientes, ¿no? Porque al igual que todos los tumores, cuanto más pequeñitos y más focalizados estén, más posibilidades tenemos de curarlos, como es lógico, ¿no? Y el sarcoma no es una excepción. Entonces, ya os digo, yo creo que es este cúmulo de cosas, ¿no? Y parte del trabajo también es eso, ¿no? Pues concienciar, hacer campañas en atención primaria y mejorar el conocimiento y la visibilidad de estos tumores para que pues estén en la parte de atrás del cerebro de la persona y lo tengan en mente, ¿no? Hay determinadas características que nos deben hacer saltar la alarma, ¿no? Para mirar, pues que los doctores de cabecera, por ejemplo, pues deberían conocer, ¿no? Entiendo que básicamente... Bueno, es que en mi caso se adapta mucho a lo que decís del claro, diagnóstico, es que la gran mayoría... Porque yo tenía un síntoma, ¿no? Como que parecía un pinzamiento y pasé por el TAC y lo que me hacían eran pruebas como de pinzamiento, de columna, buscaban un lumbago o algo similar, ¿no? Y no pensar en claro, no se piensa en esta justo opción, por esto, ¿no? Entonces, hemos empezado por ahí, ¿no? También porque... se añadía la situación del COVID, era difícil que te concedieran algunas pruebas, ¿no? Y al final, porque pues yo fui a través de una mutua a un traumatólogo y me mandó a hacerme una resonancia. Sí, sí. Pues si no, igual hubiera pues durado más tiempo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es algo que es muy común a muchos pacientes. Realmente es una de las características de esta patología, ¿no? Y vosotros que genera además un gran impacto emocional, ¿no? Vaya por delante, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque esto se añade que, claro, si durante meses tú tienes un síntoma y un problema y claro, le van dando vueltas y no se va solucionando o va empeorando y al final, pues claro, te diagnostican una enfermedad grave, pues claro, esto se añade, como puede además, ser, ¿no? Yo llevo a vueltas detrás de esto mucho tiempo y que no siempre es el caso, lógicamente, pero muchas veces sí, ¿no? Entonces esto todavía añade pues más malestar a ese diagnóstico, ¿no? Porque dices, ostras, pues yo ya lo dije que tenía este problema hace 6 meses, pero o no me hicieron suficiente caso, o no miraron dónde se debía,
obviamente sin ninguna malintencionalidad, todo lo contrario, pero bueno, por desgracia, como dice Sara, pues esto es algo que también, ¿no?, impacta de forma negativa en cómo se afronta ese diagnóstico, ¿no? Porque siempre nos queda, o yo entiendo que queda esa rabia de hombre, pero y entonces, ¿no? ¿Cómo puede ser que después de tantas pruebas, de tanto ir a médicos, ¿no?, y cuesta tanto el diagnóstico, ¿no? De hecho, yo entiendo que eso es lo que la convierte en una enfermedad rara, ¿no? El hecho de que es muy poco frecuente, ¿no?, y que dificulta mucho la detección. Además, yo creo que va en un doble sentido, como tú bien dices, Ana, y es que también para la propia persona, o sea, creo que la gran mayoría de personas a las que le dicen lo que tú tienes es un sarcoma, cuando les dicen la palabra sarcoma no la habían oído antes en su vida, ¿no? En cambio, un cáncer de mama, un cáncer de colon, es que yo creo que cualquier otro tipo de cáncer, de los muchísimos que hay, en algún sitio hemos oído la palabra, ¿no? Pero la palabra sarcoma, ¿no?, es una palabra que dices, pero ¿y esto qué es?, ¿no? Entonces, que una vez más, en la línea de lo que dices, ¿no?, justamente esa difusión a nivel de población general, ¿no? Porque si nosotros también como población supiéramos más de su existencia, también a lo mejor diríamos, bueno, a ver, mírame, a ver si lo que yo tengo es un sarcoma. Claro, no debe ser la función nunca de la persona, No. Para nada. Pero que sí que es verdad, ¿no?, que es en el contexto social y lo que esto, pues, como decía, ¿no?, genera en la persona a la hora de afrontar luego lo que es el diagnóstico, ¿no? Recogiendo de lo que has comentado, Ana, decías que hay más de 100 tipos de sarcomas. Bueno, hay más de 100 tipos de tumores mesenquimales. ¿Vale? La nueva clasificación... ¿Qué son los tumores mesenquimales? Pues bueno, los tumores mesenquimales son digamos lo que son... Tenemos dos tipos de tumores, los carcinomas, ¿vale?, que son como los más habituales, aunque hay algunos también que pueden ser raros, por supuesto. Pero los carcinomas son los más frecuentes o de los que seguramente habéis oído hablar más, pues carcinoma de mama, carcinoma de colon, carcinoma de pulmón, ¿vale? Y luego tenemos los tumores mesenquimales que, bueno, tienen un origen diferente, ¿no?, de células que después se pueden diferenciar en diferentes tipos, ¿no?, pues en tejido adiposo, en tejido fibroso, en tejido, etcétera, etcétera, en tejido óseo, y de ahí es de donde salen los sarcomas. O sea, los tumores mesenquimales malignos son los que se llaman sarcomas, pero además de los malignos, bueno, podemos tener benignos, podemos tener de malignidad intermedia. En realidad, pues hay una lista, como os digo, muy grande, y que cada nueva clasificación no para de crecer, ¿no? Nosotros a veces hacemos un poco de, bueno, los patólogos intentan volvernos locos, ¿no?, porque si ya teníamos 80 y ya íbamos un poco así, y ahora resulta que tenemos 110, ¿no?, porque cada vez más, al igual que todas las ramas de la medicina, la patología también va evolucionando y va mejorando y va subclasificando mejor a las enfermedades. Y esto es algo que es positivo porque si conseguimos hacer grupos que realmente sean homogéneos, podremos avanzar. Si estamos metidos en el mismo saco y nada es lo mismo, es decir, lo más importante para un buen tratamiento de cualquier enfermedad es un buen diagnóstico, porque si no tenemos un diagnóstico correcto, el tratamiento será el que sea, o tendremos disponible el que sea, o más tratamientos o menos tratamientos, pero desde luego no va a ser el correcto. De ahí radica que en estas enfermedades minoritarias y raras y complejas desde el punto de vista de diagnóstico de patología, pues es siempre importante también, ¿no?, pues, contar con un patólogo experto, ¿no?, que sea capaz de diagnosticar bien ese tumor, porque si no tenemos el diagnóstico correcto, claro, como es obvio, no vamos a poder avanzar en un tratamiento correcto para esa enfermedad, ¿no? Entonces, y es algo que está descrito y que sí que nos encontramos que, pues, bueno, pues lógicamente, pues en centros que tienen un volumen muy pequeñito, de muy poquitos sarcomas al año, que pueda haber diferencias, ¿no?, en lo que el diagnóstico que emite el centro local y el diagnóstico que nosotros podemos emitir. Cada vez más eso yo creo que empieza a cambiar, ¿no?, porque se intentan enviar pacientes y consultas a centros con más volumen, o sea que esto está mejorando, aunque esa mejora, pues bueno, claro, siempre pensamos los que estamos de este lado que es lenta, ¿no?, pero sí que está avanzando, ¿no? Entonces esto es una piedra también fundamental del tratamiento de sarcomas, es un correcto diagnóstico, porque es que si no, no vamos a ir bien, ¿no? Además de ese diagnóstico,
En los últimos años se han incorporado nuevas técnicas moleculares que ayudan al diagnóstico, que tampoco están disponibles igual en todos los centros, y que pues se trabaja para que se pueda pues eso, ¿no? Trabajar un poco en red y que todos los centros pues puedan tener acceso pues igual a una consulta con una persona más experta si puede haber dudas, a nuevas técnicas moleculares. Es decir, esto es un trabajo que tenemos que hacer en global, ¿no? En global, y que el futuro vendrá, claro, no vendrá porque todos los pacientes se centralicen en San Pau o en el Gregorio Marañón, porque es que es imposible, no se puede absorber, ¿no? Entonces el futuro aquí vendrá por un correcto trabajo en red y que todos podamos colaborar y pues, ¿no? Aprovechar la experiencia de los centros más grandes, pero al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Teniendo en cuenta pues, dónde está el paciente y, bueno, como os imagináis, hay muchas diferencias en todo el territorio español, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, claro, aquí en Barcelona por suerte, pues bueno, tenemos centros expertos que nos dedicamos a esto y entonces, pues bueno, ¿no? O, bueno, Cataluña, Barcelona, están centralizados en Barcelona, pero alguien que está en un pueblo pequeño de Cuenca, me lo invento, pues, lógicamente, pues su diagnóstico, su tratamiento o el acceso a tratamientos, claro, está mucho más limitado, ¿no? Realmente aquí, pues esto es algo que debemos trabajar también, ¿no? Y desde el Grupo Español de Sarcoma se intenta también trabajar a este nivel, que bueno, a veces es complicado, pero para que todos los pacientes puedan tener un adecuado acceso a pues, centros un poco más expertos que hagan que se mejore el diagnóstico, el pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, en base a esto que dices, ¿no, Ana? Yo entiendo que en el momento en el que, bueno, pues en cualquier hospital o centro a la persona le diagnostican un sarcoma, digamos que lo más adecuado o más indicado sería que lo deriven a un centro de referencia, ¿no? Sí, o por lo menos que se consulte el caso. Es esto que os comento, ¿no? ¿Se deben tratar todos los pacientes en un hospital solo? No, probablemente no, ¿no? Pero bueno, sí que hay centros que igual no son centros de referencia, pero son centros expertos también, en los cuales, pues lógicamente el paciente pues, se puede tratar y que ya trabaja muy en red con centros con hospitales más grandes. Pero claro, por ejemplo, en una clínica privada pequeñita, claro, el volumen de sarcomas que allí se ve pues, es poquito, entonces claro, la recomendación siempre sería que ese paciente se pueda evaluar también en un centro de referencia. Porque una cosa, un centro de referencia, ¿qué tiene de particular? Es decir, ¿qué lo caracteriza y qué lo distingue de, pues eso, ¿no? De un hospital, de una clínica privada o de un hospital que no es centro de referencia? Pues en un centro de referencia, a ver, hay unos criterios que pone el Ministerio, pero básicamente es una cuestión de número de pacientes por año y de procedimientos, ¿vale? Es decir, pues hay tú tienes que aplicar para ser centro de referencia y luego pues tienes que tener unos criterios y cumplir unos criterios mínimos, ¿no? Entre ellos, lógicamente, un alto volumen de pacientes y que además tú realices los procedimientos todos de forma correcta, ¿no? Hay unos evaluadores y unas auditorías y pues gente viene aquí y evalúa que efectivamente tú haces las cosas como se deben hacer y que además tienes un amplio volumen de pacientes, que lo que comporta pues, una amplia experiencia y pues eso, entre otras características, pues digamos, te cualifica para ser un centro de referencia. Pero como os digo, también hay centros que son expertos y que tienen un alto volumen de pacientes que también hacen un buen tratamiento de estos pacientes y como os digo, a ver, lo que se tiene que intentar es eso, ¿no? Trabajar en red, ¿no? Y mejorar el acceso o centralizar estas patologías más minoritarias de forma homogénea a lo largo del territorio, ¿no? Vosotros pensad que centros de referencia pues hay Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, ya está. No hay más, ¿no? O sea, todo el norte, por ejemplo, de España, pues sí que hay centros que tienen más volumen y tienen experiencia, pero bueno, se trabaja para que pues eso pues mejore, se concentre más y eso, ¿no? Pues se trabaja en red y para mejorar el acceso a un buen diagnóstico y tratamiento para todos los pacientes del país, ¿no? Un ejemplo de esto, pues bueno, es en Francia está bastante bien centralizada, hay una red que funciona bastante bien, lógicamente con sus deficiencias, como todo. En Reino Unido también está bastante centralizado. En Italia, pues más o menos también, ¿no? Pero lógicamente pues, hay países pues, grandes como Alemania, donde ahora se está moviendo bastante, pero hasta ahora tampoco había, ¿no? Mucha referencia, o sea que como veis hay mucho trabajo por hacer a este nivel, ¿no? Si entramos más en el ámbito de los
tratamientos, ¿qué nos encontramos en el mundo de los sarcomas? Pues bueno, nos encontramos que pues, se van haciendo avances, como es lógico, pero esos avances, comparado con otros cánceres más mayoritarios, pues lógicamente son menores. Son menores, va habiendo cosas, pero claro, nos gustaría, a los que nos dedicamos a esto, nos gustaría ver titulares, ¿no? Como sucede en cáncer de mama, donde cada 2 por 3 hay un fármaco nuevo, fantástico, revolucionario. Y bueno, nos encontramos que en nuestro ámbito pues esto pasa menos a menudo, ¿no? Y sí que se van haciendo avances, pero bueno, son más pequeños y más a poco, como es habitual en la mayoría de enfermedades minoritarias. Esto se debe a varios factores, ¿no? La dificultad que tiene la investigación en estos cánceres, porque para hacer investigación pues al final hacen falta muchos pacientes también, ¿no? Se necesita que haya muchos pacientes para, pues eso, ¿no? Probar fármacos nuevos, poder investigar. Los pacientes son poquitos y de determinados tumores, los denominados ultra raros, pues todavía menos, ¿no? Entonces, bueno, es más difícil hacer esa investigación y esa colaboración. A veces, pues nosotros tenemos ejemplos de estudios clínicos que pues, han participado 30 pacientes y los países que incluían pacientes eran 7, para que os hagáis una idea, ¿no? 30 pacientes entre 7 países, pues claro, aquí vemos un poco cuál es la dificultad de investigar y de avanzar en la enfermedad por sí misma. Luego, lógicamente, pues claro, pues hay menos investigación porque es un tumor menos frecuente, ¿no? Pues un cáncer de colon, un cáncer de mama investigan muchísimos grupos en todo el mundo, ¿no? Y aunque en sarcomas también hay, lógicamente, pues ese porcentaje es menor. También se añade que, por desgracia, la investigación fundamentalmente hay investigación pública, ¿vale? Pero bueno, es poquita a mi modo de ver, ¿no? Es pequeña. Entonces, bueno, la investigación en medicina se basa mucho y tiene mucha dependencia de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, claro, la industria farmacéutica, lógicamente, pues también es una empresa, ¿no? Y entonces, claro, tiene más interés, como es lógico, no es una crítica, es una cosa que es obvia, tiene más interés en patología mucho más prevalente, donde ese fármaco pueda tener pues, más cabida, más salida, más... Entonces, esto también es lógico, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues se añade la dificultad de los tumores en sí, ¿no? Estos son tumores que, pues como os digo, son raros desde el punto de vista de la biología del tumor, ¿no? Si nos vamos a saber por qué hace qué a nivel ya de celulitas, de cómo actúa, cómo hace, pues también es menos conocido que otros tumores, ¿no? Porque hay menos investigación básica. La investigación básica es esta que se hace, pues esto, ¿no? En ratoncitos, muy de laboratorio, que no es de pacientes, sino que... Pero esa investigación básica es fundamental para que se genere conocimiento y se generen datos, para que una investigación un poquito más avanzada pueda ir a decir, mira, pues han descubierto que este tumor pues, se fundamenta en esto y en esto para crecer, pues entonces igual podemos diseñar algo para que trate esto, ¿no? La investigación básica es fundamental en cáncer, porque el mayor conocimiento desde el inicio de la enfermedad, este mayor conocimiento llevará a que los estudios posteriores, ya más de investigación, que se llama más traslacional, más que vaya de cara al paciente, y ya por último los ensayos clínicos fase 1, 2, 3, puedan llegar ahí, ¿no? Pero primero tenemos que conocer bien la patología, tenemos que conocer bien la enfermedad, y una vez que la conocemos bien y sabemos cuáles son sus mecanismos, pues bueno, pues será más fácil tratarla, ¿no? Como veis, hay un cúmulo de barreras que... De retos, de barreras que haces que no me sale, de vallas, de estas que se saltan, de vallas de obstáculos. Efectivamente, de vallas de obstáculos que hacen que, pues pese a que se va avanzando y lógicamente en los últimos años ha habido avances, pero bueno, siempre los que estamos de este lado, pues queremos más, ¿no? Y esos avances a veces también se centran sobre todo a lo largo de los últimos años, yo creo, en sarcomas de partes blandas, ¿vale? Sin embargo, en sarcomas óseos, como por ejemplo el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma, aquí todavía los avances son más limitados, ¿vale? Se han hecho avances, pero bueno, la verdad que a mi modo de ver, pues seguimos utilizando tratamientos que se utilizaban, pues eso, hace 20 años, ¿no? Y bueno, pues también queremos tratamientos nuevos o tratamientos de última generación.
que se han investigado, no es que no se hayan investigado, pero la propia dificultad de la enfermedad, tanto desde el punto de vista de la enfermedad en sí, tanto desde el punto de vista del tumor, de la rareza y demás, pues dificulta este avance, ¿no? Respecto al concepto de lo que sería tratamientos, ¿no? Que no es tan específico como esto, pero el tema de las cirugías en sarcomas puede ser determinante. Sí, las cirugías, pues a día de hoy, como os digo, como la mayoría de tumores, esto no es diferente, la cirugía en los tumores que están localizados es el tratamiento fundamental, es decir, podemos tener tratamientos previos a la cirugía, tratamientos posteriores, pero la mayoría de cánceres, si pensamos, son tumores que están localizados en ese órgano donde han nacido, ya se llame sarcoma de partes blandas en un brazo o ya se llame cáncer de mama, ¿no? Nos acompañamos de otros tratamientos, pero la cirugía continúa siendo el pilar fundamental de la mayoría de estos tumores, ¿no? Y entonces, a ver, claro, un cirujano experto, pues lógicamente esto es más beneficioso para el paciente, ¿no? Pero por una cuestión de frecuencia, ¿no? No es lo mismo operar 40 sarcomas retroperitoneales al año que operar uno cada 2 años. Por muy bueno que sea el cirujano, porque lógicamente tú cuando haces eso más veces, tienes más probabilidades de hacerlo mejor, tienes más experiencia, y esa experiencia, como en todos los tumores, es importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues los sarcomas muchas veces, como hablábamos antes de ese retraso diagnóstico, a veces alcanzan tamaños muy importantes, ¿no? Que no es como para tener, ¿no? Una cosa como, bueno, muy fácil, ¿no? Que puede ser accesible a cualquier persona. Pues eso, ¿no? Muchas veces nos encontramos tumoraciones pues, grandes o complicadas, que bueno, ahí juega un papel importante el cirujano que sea experto. Que no quiere decir que un cirujano no experto nos encuentre la patología y lo puede hacer muy bien, ¿eh? Nosotros también nos han llegado pacientes operados fuera que están perfectamente bien operados, ¿eh? No se trata de eso, ¿no? Pero la experiencia del cirujano es importante y en determinados tumores bueno, pues lógicamente todavía más, ¿no? Un sarcoma óseo de la pelvis, esto ya, pues eso, ya directamente no se operan, porque si los cirujanos lo envían, porque no lo pueden asumir, digamos, ese caso tan complejo y sin experiencia. Claro. ¿Y en el ámbito de cirugías hay avances también? Sí, ¿O no? Sí. A ver, también en el ámbito de las cirugías, pues también hay avances, y también se va conociendo mejor cada vez más cómo es la mejor manera de intervenir a los pacientes y sobre todo también una parte muy importante que a veces no se comenta es cómo reconstruir a los pacientes, ¿no? Pues al igual que pasa en cáncer de mama, pues si te quitan un pecho, pues, se plantea una reconstrucción, ¿no? Ahí, pues bueno, podemos discutir si es más por una cuestión estética o no, pero en una pierna pues pasa lo mismo, ¿no? Si a uno le hacen pues una cirugía grande que queda así, muchas veces estas cirugías de sarcomas dejan un defecto importante en el cuerpo. Ese defecto se debe tapar, porque si no se tapa y no se cubre, pues esto no es compatible con la vida, no podemos tener un agujero en nuestro cuerpo así día sí día también, ¿no? Entonces esto también ha mejorado mucho en los últimos años, ¿no? La cirugía plástica reconstructiva cada vez se añade más y la verdad que nosotros lo tenemos muy en cuenta ya directamente en el comité para ya hacer cirugías de forma conjunta, evitar complicaciones posoperatorias, o sea que hay avances, ¿no? Hay avances tanto en cómo se deben operar los tumores, si se tiene que ser más agresivo en unos tumores, pero también a veces pues, se ha visto que igual podemos ser un poquito menos agresivos en determinados tumores, que también es importante, ¿no? Se ha de balancear mucho lo que es la cirugía oncológica, que debe ser buena, pero hemos de pensar que hemos de dejar pues, al paciente con una buena funcionalidad también, ¿no? Que el paciente pues, lógicamente se pueda recuperar de esa cirugía y tener pues, una vida lo más autónoma posible. Y hay avances en todo, tanto en la cirugía de resección, de quitar el tumor, como en las cirugías de cobertura, como igual hemos visto que igual podemos ser un poquito menos agresivos en determinados tumores, o sea, realmente también se va haciendo avances y esos avances llegan
por trabajar de forma conjunta, ¿no? Por trabajar de forma conjunta muchos centros y pues en estas enfermedades raras, pues juntar todos los datos y bueno, pues un ejemplo, hay un grupo transatlántico de tumores del retroperitoneo que trabaja de forma conjunta y que consigue pues muchos, ¿no? Pues muchos avances en este sentido, ¿no? Muy bien. Creo que teníamos una pregunta. Dice, ¿cómo podemos saber si el hospital donde nos están tratando es experto en sarcoma GIST? En mi caso es el hospital de Mataró. A ver, en principio, ya te digo, ¿no? Hay unos centros que están reconocidos por el ministerio, pero hay unos centros expertos y como decimos, ¿no? Pues no todos los pacientes se deben tratar en todos los centros de referencia, ¿no? En este caso, pues es lo que está contando la compañera o el compañero. Es un tumor GIST, que son sarcomas del estroma gastrointestinal, que se pueden diagnosticar normalmente en el tracto digestivo, lo más habitual es el estómago o el intestino, que pues muchas veces son tratados en centros locales porque se puede hacer una cirugía correcta, el tratamiento es un tratamiento después si hacen tratamiento, se hacen tratamiento normalmente con medicación oral y es habitual que muchos de estos pacientes pues se traten en centros que igual no son los centros específicos de referencia, ¿no? Que concretamente pues con Mataró y otros estamos en contacto y como te digo, es decir, ellos allí pues pueden estar tratando al paciente perfectamente bien, ¿vale? Y lo más importante aquí es que pues eso, ¿no? Podamos trabajar en red por el hipotético caso de que pues yo qué sé, pues este paciente pues el tratamiento que esté haciendo no le vaya bien y se plantee otro, pues que en Mataró sepan pues que existe un ensayo clínico pues que se puede plantear para el paciente o no, o sí, es decir, lo que repito, ¿no? Que no todos los pacientes se deben tratar en solo 7 centros de España, ¿no? Pero lo importante es ese contacto en red y bueno, el GIST es un tumor que es muy habitualmente se trata en hospitales más pequeños y que pues, lo pueden hacer perfectamente bien, ¿no? Pero insisto en intentar pues en esta colaboración y en esto que cualquier duda que puedan tener, que puedan consultar, porque también hay que ver desde el punto de vista práctico para la persona. Claro, es muy importante que nosotros nos tratemos bien de nuestro cáncer, claro que sí, pero al final tenemos que seguir con nuestra vida, ¿no? Y si al final puedo recibir un tratamiento que esté bien en mi hospital que me queda ahí enfrente, claro, porque muchas veces nos encontramos este reto que tienen logístico los pacientes, ¿no? Que el problema fundamental es cómo encajar su tratamiento en determinados sitios con la logística de su vida y la economía de su vida, no nos olvidemos, ¿no? Ahora, pues justo hace poco, pues hablaba con una chica que también vendrá a tratarse de relativamente lejos y claro, decía, ostras, pues es que vengo en taxi y el taxi pues me cobra tanto, no me veo una ambulancia, no sé si alguien me podrá traer, no. Es decir, todos estos factores también tienen que tenerse en cuenta y cada vez más, pues eso, ¿no? Lo que decimos, ¿no? De trabajar multidisciplinariamente, pero no solo los médicos, ¿no? Sino que los médicos, pero también pues, las trabajadoras sociales, las psicólogas, realmente integrar todo esto para hacer un tratamiento y una valoración global de qué puede ser lo mejor para ese paciente. Porque igual hay un paciente que lo mejor es ir venir a San Pau cada día desde no sé dónde, pero es posible que para otro paciente y su familia no. Entonces esto también es algo que tenemos que mejorar mucho, ¿no? Y que realmente no contempla la sanidad, pues te dice un poco apáñate, ¿no? Y es esto, muchos pacientes a veces pues nos manifiestan de decir, bueno, ya, y desde el punto de vista pues social, personal, organizativo, claro, y económico, porque esto, ¿no? Como me explicaba una paciente, de ya, pero es que yo no soy solo mi tumor, ¿no? Yo tengo, ya, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mis cosas? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi...? Entonces, todo esto, claro, pues está un poco que se deja a cada uno que se apañe como pueda. Entonces ya sé que tiene difícil arreglo, pero bueno, yo creo que sí que desde el punto de vista socioeconómico hace falta un empujito más, no solo en sarcomas, sino en la mayoría de tumores. Sí, digamos que, como bien indicas, ¿no, Ana? Al final hay que hacer una mirada más holística de la persona, ¿no? No solo el tumor, sino que ese tumor pertenece a una persona y todo lo que abarca, ¿no? La vida de esa persona y sobre todo
sin duda, ¿no? En aquellas personas que vienen de fuera de Barcelona, el impacto que tiene el socioeconómico y bueno, ¿no? Para ellos, para su entorno, que es muy elevado, la verdad que sí. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer de lo que vamos hablando? Bueno, yo comentario respecto a esto que decíais, que sí, bueno, en mi caso y supongo que en el de mucha gente, cuando te hacen un diagnóstico de cáncer, sí que es verdad, quizá una de las primeras cosas que piensas o que te pueden preguntar es si estás en el lugar adecuado, ¿no? Si estás en el lugar adecuado para que te traten, ¿no? Es como porque si lo estás te quitas una preocupación, ¿no? Ya tienes muchas y esta te la quitas. Si no lo tienes claro, pues quizá puedes ir dudando mucho tiempo, incluso cuando estás en el tratamiento y decir, ¿estaré donde tengo que estar? ¿No? Bueno, claro. Es un comentario solo. Bueno, sin duda, ¿no? Como bien dices, ¿no? La relación de confianza con el equipo médico, ¿no? que te está tratando es imprescindible. Es imprescindible no tanto en cuanto al pronóstico de la enfermedad, porque esto, bueno, pues será el curso que tenga que ser, ¿no? Y sobre todo si estamos en el hospital que toca, pero sí en el día a día para la persona, porque al final pues esto puede generar, ¿no? En el lateral o en el paralelo, ¿no? un malestar psicológico, unas ansiedades, un cuestionarnos, ¿no? Constantemente, y que bueno, y que si surge cualquier mínima complicación que a lo mejor estaba dentro de lo previsto, pero nosotros esto nunca lo sabemos porque no somos los profesionales, somos los que estamos al otro lado, pues nos cuestionamos si es que a lo mejor no tomé una decisión en su momento. Y como volviendo a lo que decíamos al principio, venimos de un diagnóstico que ha sido complicado, ¿no? Que nunca dejamos de preguntarnos, ostras, igual tendría que haber insistido más o tendría que haber cambiado, ¿no? Haber ido antes pues, a la mutua o la opción que nos llevó a la resolución, ¿no? Y en el proceso del tratamiento yo creo que también es importante sentir esa confianza, ¿no? Y a veces puede ser desde compartirlo con el propio equipo, ¿no? Decir, ostras, pero yo aquí realmente tengo lo que necesito, o bueno, cada persona encontrar un poco el camino que le ayude a sentir la confianza, pero incluso hay veces que personas, ¿no? que expresan que esto que tú dices, ¿no? Que no lo tienen del todo claro, a pedir una segunda opinión nunca está de más. Y yo creo que en esto los profesionales cada vez más, los médicos, al contrario, ¿no? Sí, hazlo, no dejes de hacerlo, porque bueno, al final, o sea, nadie tiene la verdad absoluta. No, por supuesto, no. Y desde ahí, pues, bueno, ese papel más proactivo que creo que también es importante que tome la propia persona, ¿no? El paciente. No, a ver, esto al menos yo por mi parte es algo que los pacientes cuando te lo preguntan, a mí me sabe mal incluso que te lo preguntan así como disculpándose, ¿no? Desde el miedo. Digo, no, al contrario, nada más, o sea, a mí mal, no, al contrario, no es que me parezca mal, me parece estupendo. O sea, me parece perfecto, me parece obvio y me parece lo que yo haría también. O sea, esto para nada, no, para nada nos al menos a mí, yo hablaré por mí, pero para nada me molesta que la gente haga segundas opiniones, ¿no? Es más, yo creo que es fundamental que tanto el paciente y la familia, bueno, se queden tranquilos, ¿no? de lo que se está haciendo, de que se está haciendo bien. A ver, sí que es verdad que a veces las segundas opiniones, pues yo qué sé, no se comparte justo lo que se está haciendo, ¿no? Porque en medicina no es una ciencia exacta y como dice ella, pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿vale? O sea que no es una ciencia exacta y claro, y más en patologías raras y minoritarias donde nosotros mismos, cuando a veces pues vamos a los congresos o vamos a, ¿no? Pues bueno, hay un congreso europeo de sarcomas que se hace casi siempre en Milán y una de las cosas que se hace mucho pues es casos clínicos, ¿no? Pues en casos clínicos así, no los más facilitos, digamos, un poco más complejos, y entonces pues bueno, allí hay mucha gente europea y americana fundamentalmente, y la verdad que llama la atención como hay mucha discrepancia de opiniones de qué se haría, ¿no? Pues haríamos un poquito más esto, haríamos un poco, pues nosotros, pues yo no estoy de acuerdo, o yo no sé qué, realmente hay bastante discrepancia, no os penséis que llegamos allí y todo es A, B, C, D, para nada, y tú estás allí y dices, caray, pues claro, si toda esta gente, ¿no? Que son los expertos y
hay mucha variedad de opiniones, pues ¿no? Te quedas un poco como, pues si todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que no hay la investigación clínica tan potente que hay en otras patologías, donde al final una investigación clínica no busca más que resolver una pregunta. Tú tienes una pregunta, una hipótesis, y pues no sé, ¿qué es mejor? ¿Operar en la entrada o operar después de la quimio, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un estudio clínico que dice, pues operar después de la quimio, ¿vale? Pues es mejor. Esto en sarcomas existe, pero son poquitos esos estudios. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha letra pequeña. Hay mucha letra pequeña. Entonces, realmente, claro, hay muchas preguntas que no están contestadas, ¿no? No están contestadas desde el punto de vista científico. Entonces, ahí es donde, pues bueno, la experiencia de cada centro y la experiencia de cada persona marca bastante, ¿no? Marca bastante porque si yo no puedo ir a la literatura científica que me resuelva esta duda o qué hacer con este paciente, pues entonces me voy a tirar un poco a lo que yo considero, en base a mi experiencia y la de mi centro y la de mi grupo, que es mejor, ¿no? Entonces esto es relativamente frecuente que pase en sarcomas, ¿no? Existen guías clínicas, pero bueno, a veces pues esas guías clínicas pues bueno, son muy generales o muy poco específicas o muy globales y tampoco resuelven determinadas, ¿no? El caso específico de, no sé, Pepita Martínez que tiene no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esto es una también de las características de esta patología, ¿no? Donde la experiencia de la persona pues tiene un punto muy importante y de ahí viene que esas segundas opiniones a veces, pues oye, ¿por qué allí me dicen así y allí me dicen aquí? Es que es posible que las dos opciones sean buenas y válidas, bueno, siempre y cuando haya un mínimo, vaya, no puede ser que uno diga, bueno, con un límite, tampoco, pero bueno, a veces te pueden decir, pues mira, yo en vez de este tratamiento le hubiese puesto ifosfamida y bueno, puede ser válido, lo que pasa es que sí que a veces yo entiendo que igual eso al paciente le pueda generar también un poco de confusión y de malestar. Claro, lo que yo considero que es lógico y va a pasar o puede pasar, sí que es verdad que el paciente dice, a ver, pero ¿y entonces? ¿Por qué en este sitio me dicen que haga doxorubicina y en este otro me dicen que haga ifosfamida? Es que nadie tiene la verdad absoluta y la razón absoluta, entonces yo creo que también es importante explicarle al paciente igual porque tú proponías este tratamiento y no otro y explicar, ¿no? Tu versión de qué consideras que es lo mejor, pero sí que pasa que puede haber disparidad de opiniones, que no quiere decir que yo tenga la razón y el de al lado no, no, sino que simplemente la respuesta a esa pregunta igual no está en la literatura científica de momento. Bueno, pero entendemos, ¿no? Que no se toman decisiones fortuitas y en base a lo que no es decir, que más allá de que a lo mejor no haya, ¿no? una literatura específica. No hay un ABCDE, claro, pero lógicamente las sí decisiones que se toman, claro. Y además la mayoría de las ocasiones, ¿no? Vienen muy guiadas también dentro de un comité, ¿no? Por supuesto, vienen basadas, o lógicamente, en cada uno puede tener una ligera diferencia de explicación, pero cada uno hace la suya basada en esa evidencia. Mira, yo creo que es mejor esto, por esto, y que además en la mayoría de los casos muchas decisiones se toman en el comité, ¿vale? En conjunto con diferentes especialistas, ¿no? Esto también es importante y es una de las partes también claves del tratamiento de estos tumores. Vale, a ver, ¿Almudena? Sí. Si en un hospital de cualquier sitio de España hay un diagnóstico de sarcoma, ¿hay algún protocolo en el que se diga que ahí donde se ha diagnosticado tiene que hacer una consulta con un hospital de referencia? No, este protocolo no existe. Se están intentando pues intentar centralizar las revisiones de muestras, o al menos que haya unos hospitales de referencia o hacer grupos, pero a día de hoy ese protocolo en el hospital no existe, pero sí que es verdad que cada vez son más frecuentes pues las consultas de otros hospitales, os podéis mirar esta patología, vale, sí, ok, pues envíala, pues esto sí se está haciendo, pero lo ideal sería que desde el punto de vista del ministerio pues se organizase esto para todos los pacientes, ¿no? Desde el grupo español, el Imperas, hay un proyecto que intenta hacer un poquito esto, pero bueno, está intentando recabar dinero y bueno, yo creo que se intenta ir hacia ahí, pero a día de hoy no. Sí, yo si no lo tengo entendido mal, el sarcoma es un virus, ¿no? que infecta
virus que tendría que ser? No. En determinados sarcomas y fundamentalmente el Kaposi, ¿vale? Sí que está causado por un virus, pero es prácticamente el único tumor que está causado por un virus. La mayoría de los sarcomas no tienen, digamos, una causa específica, ¿no? De por qué me ha salido a mí esto, ¿no? Existen unos factores de riesgo, como existen para todos los tumores, pero bueno, entre esos factores de riesgo pues están los traumatismos, ¿no? Para que os hagáis una idea, pero imaginaros cuántos millones de traumatismos hay al día en el mundo y cuántos sarcomas se diagnostican. Es decir, no porque tú te des un golpe vas a tener un sarcoma, ¿vale? Pero el sarcoma sí que es un factor de riesgo. Y en el sarcoma de Kaposi sí que está en relación con un virus, pero es, yo diría que prácticamente el único, ¿eh? Tendría que revisar los científicos así de memoria, pero yo diría que prácticamente el único que sí que está asociado a una infección viral, ¿vale? Es el herpes virus 8. Esto también pasa en otros tumores, por ejemplo el carcinoma de cervix, muchas veces, el de cuello uterino, pues muchas veces siempre está asociado también al virus del papiloma, por ejemplo, ¿no? Pero también, bueno, es uno de los que puede pasar, o el carcinoma de carcinomas en la boca también. Pero bueno, la inmensa mayoría no están causados por virus, pero sí que hay algunos, en concreto en sarcomas, el de Kaposi es el por excelencia, el que pues, puede causar esto. En la mayoría el diagnóstico es, o sea, la etiología, la causa es desconocida. Seguramente es una causa multifactorial, que decimos, es una persona que está, bueno, que tiene factores de riesgo, pero además tiene una predisposición genética, como para la mayoría de los tumores. Y sí que hay un porcentaje muy pequeñito de sarcomas, al igual que de otros tumores, que pueden tener una causa, digamos, heredada. Es decir, hay gente que sí que nace con una alteración en un gen, que viene heredada de sus padres, y que sí que le puede favorecer el desarrollo de un sarcoma. ¿Vale? Esto sí, como por ejemplo el síndrome de Li-Fraumeni, pero bueno, estos son porcentajes pequeñitos, porcentajes muy pequeñitos, al igual que en cáncer de mama, pues hay las personas que pueden tener una mutación en BRCA y que les predispone a un cáncer de mama y de ovario hereditario. En sarcomas también existen estos síndromes, son todavía más raros y más infrecuentes, pero bueno, la lista también es muy larga de estos síndromes. Seguramente el más así pues es el síndrome de Li-Fraumeni, que predispone a tener pues, sarcomas de partes blandas sobre todo, pero también pues, cáncer de mama o tumores cerebrales, o bueno, esto pues, es digamos otro mundo casi aparte. Sí. Sergi, ¿querías hacer una pregunta? Yo sí, yo vengo derivado desde el Hospital del Mar, porque tenía una tumor. Bueno, yo es que, vamos, todo lo que has explicado me cuadra. ¿Te cuadra? Y me decía, son gases. Digo, vaya, pues, y pasé de unos gases a tener una tumoración de 1,6 kg en el hígado. Y primero me decía, es un GIST, es trauma gastrointestinal, ¿no? Bueno, me operaron, quedó perfecto. Me hicieron la biopsia y dijeron, no determinamos bien qué es. Hicieron una segunda biopsia y fue cuando vieron que era, determinar que era un sarcoma, ¿no? Estuve 1 año y medio perfecto, tuve una recidiva en hígado y fue cuando me traspasaron aquí, ¿no? Pero es verdad que era como o sea, cuando en el Hospital del Mar, o sea, el sarcoma fue como lo último que llegó. Que es primero por los gases, claro, me hicieron el taque que no era. Pero bueno, me dijeron, esto es un GIS seguro, después han sido más pastillitas y tal. O sea que realmente no me afectó mucho porque desde la primera intervención hasta la segunda biopsia, pues bueno, ya la cosa fue así, ¿no? Ya. Pero una cosa que sí, a diferencia de otros, bueno, por lo que tengo entendido, a diferencia de otros tumores, de los carcinomas, la quimio como terapia preventiva parece ser que no acaba de... Bueno, hay, como os digo, espera, preguntan si la quimio como terapia preventiva funciona al mismo nivel que los carcinomas, o lo digo por las personas que están en casa, estoy repitiendo la pregunta, o digamos que el concepto de prevención no funciona tanto. Exacto. Bueno, pues a ver, claro, aquí pues, permitirme hacer honor a mis orígenes gallegos y deciros sí, no, o depende. No, claro, aquí ¿qué pasa? ¿No? Que sí que hay determinados subtipos que efectivamente esa quimioterapia preventiva, que es la que a veces usamos de forma previa a la cirugía o de forma posterior a la cirugía, como se hace en otros tumores,
pues es controvertida. Si uno mira pues, las guías generales es un poco controvertida, pero sí que hay subtipos de tumores en los que parece que puede tener más papel, ¿vale? Entonces sí que hay unos criterios que son criterios de alto riesgo y diferentes histologías. Cuando decimos histología nos referimos al subtipo de sarcoma, ¿vale? Pues ya sea leiomyosarcoma, miosarcoma, angiosarcoma, sarcoma sinovial, lo que sea, ¿no? Pues hay algún subtipo de sarcoma donde esa quimioterapia preventiva puede tener más papel que en otro. Como norma general, pues claro, como norma general no se aplica a todos los tumores, claro que no, sino que hay algún subtipo que puede tener más papel por el tipo de célula que es, ¿vale? Por el tipo de sarcoma que es, y además por unas determinadas características. Claro, las quimioterapias preventivas a nivel general del cáncer se utilizan para cuando a una persona le operan de un tumor, digamos, intentar reducir el riesgo de que el tumor vuelva a salir. Eso son las que nosotros llamamos quimioterapias preventivas, que en el argot este que nos inventamos los médicos le llamamos quimioterapia adyuvante, ¿vale? Entonces, claro, aquí, ¿eso de qué depende? Del riesgo, ¿vale? A pesar de tener un tumor, pues que puede ser un tumor que pueda ser sensible a la quimioterapia, más sensible que otros, si al final pues, nos han quitado un tumor de 2 centímetros muy pequeñito con los márgenes negativos, ese riesgo de recidivar, de volver a salir, es bajo. Entonces, igual ahí pues, no tiene papel la quimioterapia. Es decir, hay unos criterios, pero en general sí que hay un poco de controversia y volvemos todo, nos revuelve otra vez a lo mismo. ¿Por qué hay controversia? Porque no hay grandes ensayos clínicos fase 3 con 1000 leiomyosarcomas que han hecho quimio y 1000 leios que no han hecho. Bueno, mama incluso hablamos de 3000 a veces, ¿no? De 1000 y 1000. Entonces, estos 1000 han recibido y estos 1000 no. ¿Cuál ha recidivado más? Los dos por igual, uno más que otro. Esto es lo que la ciencia intenta responder a estas preguntas, ¿no? Entonces hay veces que tenemos preguntas y un montón de respuestas que nos ayudan a los médicos a saber qué hacer, y hay veces que pues eso en sarcomas no lo tenemos, ¿no? No tenemos ningún estudio súper bien hecho con un montón de pacientes y tal que demuestre muchas veces determinadas cosas, ¿no? Tenemos estudios más pequeños o con más deficiencias que pues apoyan un poco aquí, apoyan un poco allí y bueno, ¿no? A veces es más difícil contestar estas preguntas, pero efectivamente la quimio preventiva es un poco controvertida, aunque nosotros sí que lo utilizamos en determinados pacientes. ¿Tenemos 3 preguntas? Sí. Teresa dice, a veces echamos de menos una visión global del paciente. Por ejemplo, ahora estamos en recidiva y imatinib produce insuficiencia renal, pero no tenemos seguimiento del nefrólogo. Esto genera desconfianza y preocupación extra. No sabes si deberías insistir más a tu oncólogo. Ya. Bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que al final el mundo ideal pues sería, ¿no? Aquel donde un mismo paciente pues está muy conectado con muchas especialidades a la vez, ¿no? Y que pueda ser fácil el acceso en general. Esto es para todos los pacientes, sean de cáncer, sean de lo que sea. Yo creo que es algo que falta esa fluidez y esa... Pero claro, esto, ¿por qué es también, no? Porque a veces pues, los recursos, en general en los hospitales, pues también son los que son, ¿no? En realidad lo que pasa muchas veces es que hay muchos pacientes, pocos médicos y pocos recursos, ¿no? Entonces, bueno, idealmente, pues esto debería pues, poder tener en cuenta ¿no? estas necesidades. Igual tampoco es muy fácil acceder a la valoración del nefrólogo. A ver, en principio el oncólogo tiene unos criterios que sigue, ¿no? Si ve realmente pues, una alteración no muy importante de la función renal, igual no hace falta esa derivación a nefro, no siempre hace falta. Pero en el hipotético caso de que hiciese falta, que yo aquí lo desconozco, sí que estaría bien poder, claro, nosotros también le echamos de menos. A mí me encantaría poder tener pues, ¿no? a todas las especialidades del mundo ahí a mi lado y cualquier cosa duda que me surja, mira mira otro. ¿Qué le harías? Claro, nosotros sabemos, al final cada uno sabe su recuadrito y claro, yo nada me gustaría más que tener, ¿no? Visitar con todo el hospital ahí y poder, pues esto, ¿no? Tener el input también de otros compañeros que te ayudan y tú te dices, vale, pues lo estamos haciendo bien esto, ¿no? Pues eso, ¿no? Dudas que puedes tener pues, de nefrología o de cardiología o de cosas que igual no son tanto de tu especialidad, ¿no? Y hay veces que es difícil, ¿no? Mover a los pacientes de un servicio a otro. Los pacientes te dicen, oye, me has derivado al dermatólogo y me han dado para dentro de un mes y medio.
Claro. Yo creo que todo al final se También resume... es un poco en la complejidad del propio hospital, ¿no? Sí, la complejidad del hospital y bueno, que claro, desde nuestro punto de vista, claro, nos gustaría que se pusiesen, ¿no? Pues eso, más recursos, más medios, porque eso haría que los pacientes se visitasen antes, pero bueno, como todo, no siempre hacen falta derivaciones, ¿no? Y al final también es eso, una confianza en el médico que te lleva también es importante, te explica bien, mira, en el momento no hace falta valoración por nefro, pero bueno, que se tenga en cuenta, ¿no? Claro. Casos específicos no lo sé, pero sí que es verdad que yo creo que yo y todos mis compañeros abogarían por poder tener, ¿no? Más acceso a todos los especialistas, pero lo mismo ellos con nosotros y bueno. Más preguntas. Vale. Natalia nos pregunta si los rhabdomyosarcomas paratesticulares son curables. Bueno, como todos los tumores, claro, lógicamente sí, claro que sí, pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? De tumores, pues hay tumores que los clasificamos según, digamos, como estén de avanzados, entonces la probabilidad de curación de un tumor muy pequeñito, muy inicial, claramente es superior a un tumor que está mucho más avanzado, ¿no? Entonces la respuesta es sí, pero claro, esto tiene muchos matices. Claro, luego hay que mirar el caso específico de la Efectivamente, persona. claro. Muy bien. Y la tercera y última que tenemos en el chat es que a esta persona le ha llegado que los sarcomas, no sabe si todos o solo el liposarcoma mixoide, tiene relación con la contaminación. No, esto no es así. Realmente de factores de riesgo para sarcoma es todo un poco confuso, ¿eh? Yo me tocó estudiármelo para un máster que hacemos de sarcomas y bueno, yo cuando intentaba explicar esto realmente hay mucha literatura, no de la contaminación, si entendemos como la contaminación que tenemos aquí en Barcelona de coches y esto. No, en cuanto a eso, hay bastantes estudios de factores de riesgo, pues de pesticidas, de cosas de este estilo, ¿no? Pero como todos estos estudios, independientemente de que sean en sarcomas, no dejan de ser asociaciones, es decir, una cosa es asociar eso con una enfermedad y otra cosa es demostrar causalidad, ¿vale? Es decir, que tú demuestres causalidad es algo que pasa muy pocas veces, que se ha demostrado, por ejemplo, con el cáncer de pulmón y fumar. ¿Vale? Aquí se ha demostrado causalidad. No es sino que pues, en su día pues, ¿no? Había una asociación, pero luego se investigó y era claramente causal, ¿no? Como os digo, seguramente hay unos factores de riesgo, ¿vale? Hay unos factores de riesgo y una predisposición de cada persona, porque lógicamente aquí con la contaminación vivimos mucha gente y no todos desarrollan un liposarcoma mixoide. Bueno, que la contaminación yo no la he oído, claro, pero bueno. Y de hecho, incluso si te paras a pensar, ¿no? Muchos tipos de tumores van a compartir esos factores de riesgo, ¿no? Porque son de estilo de vida, ambientales, ¿no? Es decir, que al final si lo piensas dices, bueno, yo creo que también hay, ¿no? los propios genéticos que decías efectivamente, ¿no? De la persona, pues que vas a tener más predisposición para que sea un sarcoma o para que sea un cáncer de mama o incluso de pulmón si tú eres no fumador, claro, ¿no? Porque cuántas personas no fumadoras pues puedes tener. Y eso es lo que se conoce hasta ahora, pero bueno, esperemos que con un... Bueno, ya estamos acabando. Esperemos que con un tiempo pues conozcamos más y sepamos, pues mira, resulta que el sarcoma sinovial sale porque tal y tal, en el 95% de los casos. Entonces, si conocemos más o conocemos por qué sale, se pueden tomar medidas más preventivas, un poco más, más dirigidas a eso, ¿no? Pero a día de hoy la causa en general del cáncer y también de los sarcomas es multifactorial, ¿no? Y no tenemos una cosa como muy específica, salvo, bueno, quitando excepciones que lógicamente sí que las hay, ¿no? Pues el asbestos y el mesotelioma, por ejemplo, esto también. Pero en general no. Ya que estamos, yo hago la última pregunta porque Bueno, ahora ya os he puesto ya por la hora que es, básicamente se nos está yendo el tiempo. Yo como psicóloga, ¿no? Y personas que muchas veces me verbalizan, ¿no? Su preocupación de la asociación, en este caso del sarcoma, a el estrés. ¿Tú crees que puede ser un factor que predispone? Desde tu mirada clínica, no desde lo que nos puede decir la literatura, porque entiendo que si ya no han estudiado otras cosas, menos todavía esto, ¿no? No, a ver, yo desde mi punto de vista, en general, claro, el estrés es algo que es malo per se, pero a todos los niveles, pero que esto sea causante
de un cáncer, de momento yo no lo veo factible, es decir, no lo veo, no tengo ninguna explicación biológica de cómo un estrés, porque yo qué sé, pues, ¿no? Un cambio de trabajo o un divorcio, me lo invento, yo qué sé, cualquier cosa de estas, pueda ser causante de un cáncer. Normalmente volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente tiene un estrés extremo y no desarrolla ningún tumor? O sea, esto a día de hoy no hay una base biológica científica para asociar estas dos cosas. Que el estrés es algo negativo y más, por supuesto, a todos los niveles, pero que sea la causa de un cáncer, pues de momento, que se sepa, no. Igual dentro de X años, pues digo, ostras, pues mira, esto que pensaba. A día de hoy no. Claro, yo mi mirada, ¿no? Un poco es que quizá evidentemente no ayuda, pero no nos ayuda a nadie en nuestro estilo de vida más allá del cáncer, ¿no? Y que, como venimos diciendo, ¿no? Es multifactorial y por supuesto si tenemos una vida estresada no nos va a ayudar, ¿no? No. Y en nuestra calidad de vida en general no nos va a ayudar, ¿no? Pero que sea la causa, ¿no? De un cáncer, pues la causa única, lo que veníamos diciendo, como por ejemplo el tabaco con el cáncer de pulmón, pues todo, vaya. Lo que pasa es que, claro, es una sociedad en que estamos todos tan estresados que, donde claro, sabemos, parece pero que... claro, tendríamos que tener todos un tumor. Casi, sí, ¿verdad? ¿No? Yo creo que sí, Por lo menos... De entrada, no, a ver, que se sepa, ¿no? Aquí hay pues un montón de cosas y un montón de movimientos de otro tipo, pero claro, yo nuevamente me remito. En general, los oncólogos nos movemos en el mundo de la literatura científica y las demostraciones, ¿no? Las teorías así variadas pueden estar muy bien y pueden ser correctas, yo no lo discuto, pero pues eso cuando se demuestre, pues yo me lo creeré, pero no. Muy bien, Ana. Pues vamos a ir cerrando. ¿Había alguna pregunta más? ¿No? Vale. Pues vamos a ir cerrando y sobre todo agradecerte principalmente a ti, Ana, el tiempo que nos has dedicado. Para mí ha sido una vez más un aprendizaje y muy interesante. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, a las personas que nos habéis acompañado online y pues nada, que espero volver a veros a todos, incluida tú, por calidad. Muchas gracias a vosotros y nosotros también aprendemos cada día de vosotros y de todas estas preguntas, claro que sí, que a veces te hacen plantearte a ti también tus propias cosas, ¿no? Reflexiones, sí, ¿no? Sí, para casa. Efectivamente. Gracias. Pues gracias.